En función de eso, vamos a partir con un elemento central que dice relación con la situación en la cual se encuentra el proceso y que dice relación con los términos para la elaboración del anteproyecto. ¿Ya? No sin antes indicar cuál es el objetivo de esta actividad, de esta exposición online, y que dice lo siguiente. En primer objetivo, exponer los términos de planificación con los que se elaboró el anteproyecto del Plan Regulador Comunal, definidos y aprobados por la primera autoridad y el Consejo Municipal, como finalización de la etapa de imagen objetivo. En segundo lugar, exponer los aspectos centrales de la propuesta de anteproyecto del Plan Regulador Comunal, el cual debe y debió enmarcarse, ¿cierto?, en los términos de planificación aprobados, como mencionado en el punto 1. En tercer lugar, informar que esta propuesta de anteproyecto quedará a disposición en los próximos días en el sitio web del proceso del Plan Regulador Comunal para conocimiento de la comunidad, en el sitio www.prcquilicura.cl. Y en cuarto lugar, informar que se recogerán aportes y opiniones relacionadas con esta exposición online y la del taller presencial a través de un cuestionario digital que estará disponible desde el 2 de octubre hasta el 10 de octubre, alojado en el sitio web del proceso, www.prcquilicura.cl. Y en esta oportunidad, tal como señaló la directora de Desarrollo Comunitario, Yana Dasme, metodológicamente se hace una exposición aquí y se deja el chat, ¿cierto?, para los aportes, opiniones o consultas, para poder después sistematizarlas al final y poder responder las fundamentales. Dicho eso, ¿en qué etapa estamos? ¿En qué etapa nos encontramos dentro del proceso de actualización de nuestro plan regulador comunal? Estamos precisamente con un anteproyecto presentado que era propio de la etapa 5 para entrar en la etapa 6. Recordando que la etapa 1 partió en diciembre del 2019, ya para posteriormente estar en la revisión, análisis y diagnóstico, elaboración de la imagen objetivo del plan regulador comunal, la aprobación de la imagen objetivo y los términos de elaboración del anteproyecto aprobados por la autoridad y el Consejo Municipal, que es lo que voy a exponer yo, y posteriormente a eso, ¿cierto?, todo el trabajo de carácter técnico para la elaboración del anteproyecto preliminar del plan regulador comunal. Para que en estas fechas ya entramos a la etapa, ¿cierto?, de formulación, de ajuste de anteproyecto para tener un proyecto al final, ¿cierto?, de esta etapa 6, que incluye lo siguiente, y esto es para también dejarlo meridianamente claro: actividades de participación temprana, tal cual se mencionó, entre estas la exposición online que nos convoca en este momento, el taller presencial del próximo sábado, y la presentación también del proyecto Plan Regulador Comunal, que en definitiva, ¿cierto?, es el anteproyecto ajustado, que debe realizarse todo esto en el marco del plazo de septiembre a diciembre del 2022. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque posteriormente a eso, comienza a aplicar el proceso legal de aprobación del plan regulador comunal, que indica que son todas las actividades y acciones administrativas indicadas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el artículo 43, por si alguien quiere motivarse para revisarlo, y ahí está contemplada la participación ciudadana legal, que incluye recepción de observaciones por escrito, tal como indica la ley, ya en modo de consulta pública. Son una serie de actividades que están reglamentadas, están definidas en ese artículo 43. Se estima que esas actividades, ¿cierto?, plazos más, plazos menos, es un desarrollo del año 2023. La aprobación de los términos de planificación, ¿cierto?, como resultado de la aprobación de la imagen objetivo, de la etapa 4 de la imagen objetivo, y que da la posibilidad de la etapa, de entrar a la etapa 5, ¿cierto?, de anteproyecto, para lo cual va a poner los resultados posteriormente, ¿cierto?, dice en relación, ¿cierto?, con un acuerdo del Honorable Consejo Municipal, que en conformidad a la ley definitiva estableció un acuerdo, y ese acuerdo terminó reflejándose en un documento que está disponible, ¿cierto?, desde aquella época, en el sitio web municipal, y que se llama Términos en que se procederá a elaborar el anteproyecto de Plan Regulador Comunal de Quilicura, los cuales en definitiva son las orientaciones, son las instrucciones y los mandatos sobre el cual debe versar el anteproyecto, la formulación del anteproyecto. Estos se resumen en 13 lineamientos que a continuación vamos a mostrar espacializados. En primer lugar, el punto 1 sobre el área de planificación. Hay que mencionar que el área planificada por nuestro regulador corresponde a todo el territorio urbano comunal, por tanto, excluye su área rural,
que en este caso para nuestra comuna conformada por el polígono del área de preservación ecológica vinculada con el Cerro San Ignacio, establecido en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS, que está dibujada en esta aquí y está pintado en color verde, por lo menos en esta pantalla, que está en el sector oriente de la comuna. Esa es la zona rural, la zona que no es urbana y por lo tanto queda excluida del Plan Regulador Comunal, y el resto, ¿cierto?, queda incorporado como área de planificación. El punto 2, delineamientos sobre el área norte de este acuerdo, de estos términos de planificación, establecen que, en primer lugar, según la resolución exenta 616 de junio del 2021 del Ministerio de Medio Ambiente, el anteproyecto reconocerá los humedales urbanos O'Higgins, San Luis y San Luis Norte, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1.18 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y lo dispuesto también en el artículo 1 de la Ley de Humedales, 21.202, el anteproyecto determinará cuáles son las normas urbanísticas más adecuadas para ser coherentes con el fin de protección, adaptándolas a las características particulares de cada sector y su entorno, y considerando también su relación con el estero Las Cruces y cualquier otro elemento hídrico relacionado. Y ahí está el polígono, ¿no? En el punto 2, sobre esto, sobre el área norte de la comuna, también los lineamientos aprobados indican que los rellenos de naturaleza desconocida del sector norte de la comuna, en tanto ocupan áreas que formaron parte del ex humedal Batuco, serán consideradas como parte del área de amortiguación de los humedales protegidos. En consecuencia, estarán destinados a actividades compatibles y coherentes con esa función. No podrán estar destinados a usos residenciales, de actividades productivas o infraestructura. Su uso preferente será de espacio público, área verde o bien equipamiento de cultura, científico o deportivo. Todos los rellenos serán declarados áreas de riesgo según el artículo 2117 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Y ahí está la identificación de estos rellenos a cual se refiere. Los términos aprobados también por el Consejo Municipal establecen ahora en el punto 3 lineamientos sobre el área de crecimiento norte. En primer lugar, el punto 3.1 señala que la franja aledaña al estero Las Cruces, entre la línea del ferrocarril y el camino Lechevers, que no son parte de los polígonos de humedales urbanos y los rellenos de naturaleza desconocida, tendrán uso preferente de espacio público, área verde y o equipamiento de cultura, científico o deportivo, conformando un área de amortiguamiento, restringiendo el desarrollo de construcciones entre las áreas protegidas y la zona de nuevo desarrollo del punto 3.2 que viene a continuación. El anteproyecto definirá el trazado y magnitud de esta franja, considerando los límites de las áreas protegidas, las condiciones topográficas, el diseño del proyecto de mejoramiento del estero Las Cruces y cualquier otro elemento hídrico relacionado. Y en este caso, ¿cierto? Si logran ver mi puntero, dice relación, ¿cierto?, con esa franja verde fundamentalmente, ¿ya?, que lo separa de los humedales, que son zonas protegidas, ¿cierto?, y de la zona de crecimiento norte. Por su parte, el punto 3.2, inmediatamente al sur de la franja descrita en la capita anterior, con ancho variable hasta el borde de las áreas ya construidas entre la línea del ferrocarril y el camino Lechevers, se proyectará un área en donde los usos se revisarán acá en el anteproyecto, ¿cierto?, fueron revisados, y eventualmente podrán restringirse o prohibir eventualmente el uso de suelo residencial, manteniendo la prohibición de las actividades productivas e infraestructura de tipo plantas de aguas servidas y cualquier otro uso de suelo o actividad que vaya en contra del objeto de resguardar las condiciones de los humedales. ¿Ya? Por lo tanto, en esa zona, a propósito de la imagen objetivo y los términos de planificación. Por otra parte, el punto 3.3 de esta zona dice que en relación a las circulaciones, esta área se estructurará sobre una nueva avenida Parque de sentido oriente-poniente que conectará entre el camino Lechevers y las esteras al oriente del ferrocarril. El anteproyecto definirá las normas urbanísticas detalladas según las características de cada sector y ajustará el trazado de las vías considerando las vías existentes y las proyectadas. Y el punto 3.4 ya señala lo siguiente, que respecto de una nueva zona de aproximadamente 100 hectáreas del cuadrante del poniente de Colo Colo y Lo Marcoleta, el anteproyecto deberá considerar la zona como parte de transición, de tipo parque natural, ¿ya?, en este sector. Aquí están los dos elementos de esos puntos y vamos al siguiente. 4. Lineamientos sobre el sector de los Lechevers. El punto 4.1 del acuerdo aprobado dice: el área ubicada en una franja variable de aproximadamente 700 metros a 900 metros al oriente del camino Lechevers
estará destinada a conformar un nuevo núcleo de actividades orientadas al sector aeroportuario, con usos preferentes de actividades de equipamiento comercial y otros compatibles que presten evidentes servicios, actividades productivas inofensivas, entre paréntesis almacenamiento y talleres, prohibiendo las de tipo industrial, entre otros. No podrán ser destinados a uso residencial ni a equipamientos incompatibles con el nivel de ruido de la operación aérea ni con los suelos con potencial presencia contaminante. ¿Ya? En este sector acá. 4.2. Las áreas inmediatamente aledañas al humedal urbano protegido en una franja no inferior a 100 metros deberán aplicar los lineamientos de protección señalados en el numeral 2 recientemente leído, en este punto. Vamos al siguiente. Lineamientos 5. Lineamientos sobre zonas industriales exclusivas. 5.1. Las zonas industriales exclusivas establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago mantendrán sus normas referidas a las actividades productivas y la infraestructura. ¿Ya? Eso es, como se ha mencionado durante todo el proceso, es por el carácter mandatorio que establece el Plan Regulador Metropolitano sobre estas zonas. El punto 5.2 indica que en estas zonas el anteproyecto podrá ajustar, de ser necesario, otras normas urbanísticas propias del ámbito de competencia del nivel comunal, el instrumento comunal en este caso. Vamos al siguiente. El punto 6, lineamientos de área consolidada, Quilicura y Lo Campino. Punto 6.1, el acuerdo señala que las áreas preferentemente residenciales de Quilicura y Lo Campino conservarán su identidad preferentemente residencial. El anteproyecto no promoverá cambios en la conformación de los barrios, manteniendo una altura máxima de 3 pisos y sin intervenciones mayores en la trama vial. Respecto del área central de la comuna de Quilicura, en el punto 7 se indica lo siguiente, 7.1. En el área central de Quilicura se promoverá un desarrollo mixto de viviendas y actividades de equipamiento. El anteproyecto mantendrá una altura máxima de 3 pisos, procurando no afectar negativamente los barrios consolidados que existen en su interior. Ahora, punto 8, respecto a lineamientos de área borde Américo Vespucio. En esta parte, cierto, un polígono en la zona norte, aledaña a Américo Vespucio. 8.1, el área ubicada entre calle Filomena Gárate y Almirante Cristóbal Colón, al norte de Américo Vespucio se destinará a ser reconvertida hacia usos de equipamientos y se prohibirá el uso residencial. El anteproyecto podrá aumentar la intensidad de ocupación del suelo en un rango con altura máxima de 18 metros. 8.2, en este caso, la parte sur, el área ubicada en la parte norte de Lo Campino, ¿ya? Del sector Lo Campino al sur de Vespucio, ¿ya? Actualmente regulada por el Plan Regulador Metropolitano como sector geográfico norponiente, número 36-36A, se destinará a ser reconvertida hacia usos de equipamientos y se prohibirá el uso de suelo residencial. El anteproyecto podrá establecer una intensidad de ocupación de suelo en un rango con una altura máxima de 18 metros. En las áreas próximas al terreno del ex vertedero Cerros de Renca, se establecerá una franja de transición con una menor intensidad de utilización del suelo que su entorno. ¿Ya? Es el ex vertedero de Cerros de Renca, aproximadamente ese polígono que aparece ahí en verde. El punto 8.3 señala que el anteproyecto procurará recomponer el tejido urbano entre el área central de Quilicura y Lo Campino, actualmente segregado por la autopista Américo Vespucio, promoviendo espacios públicos para la movilidad peatonal y en bicicleta entre lados de la autopista, ¿ya? Como elementos orientadores del acuerdo. El punto 9, lineamientos sobre el sistema de áreas verdes, el 9.1 indica lo siguiente. El sistema de áreas verdes se estructurará sobre la base de los parques definidos por el Plan Regulador Metropolitano, entiéndase Parque Metropolitano Cerros de Renca y Colorado, el Parque Intercomunal El Mañío, el parque adyacente al cauce Parque Estero Las Cruces y el parque adyacente al sistema viales Parque Las Torres de Quilicura, al cual se suma el sistema de humedales urbanos O'Higgins, San Luis Norte y San Luis, las áreas de amortiguación descritas en el punto 3.1, los cerrillos de Lo Castro, acá en el sector de Lo Echever, ¿cierto? Y las plazas y parques existentes en la comuna. En el punto 9.2 se indica que el anteproyecto promoverá, donde sea factible, la conformación de avenidas parque, entre paréntesis fajas de parque adyacentes a vías estructurantes, en las cuales se pueda implementar circulaciones peatonales y ciclovías. El punto 10, lineamientos sobre el borde del Cerro San Ignacio, ¿ya? Entre la carretera General San Martín, ¿ya? Y una curva de nivel aproximadamente
coincide con el canal del Carmen, ¿ya? Y con el límite de la zona de preservación ecológica, que es zona rural, digamos, y que no lo planificamos a través de este instrumento, ¿ya? Dice lo siguiente. Se acordó el siguiente lineamiento. El sector confinado entre la Ruta 57 y el borde del Cerro San Ignacio se orientará a usos de suelo que tiendan a ser coherentes con la zona de preservación ecológica del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. A la vez indicar que el uso de suelo habitacional se prohibirá, así como el uso de suelo de actividades industriales. El punto 11.1, el 11, lineamiento sobre el ex vertedero Cerros de Renca, ¿ya? En un punto, 11.1 indica lo siguiente. El área del ex vertedero Cerros de Renca será declarada área de riesgo, según el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por contener suelos con potencial presencia de contaminantes. El punto 12, penúltimo, lineamiento de vialidad estructurante, señala en estos 3 puntos lo siguiente. 12.1, la estructura principal del sistema de circulaciones está determinada por las vías definidas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en primera instancia, algunas de ellas mandatorias, que deben mantenerse. El 12.2, en el área norte, el anteproyecto procurará adaptar los trazados de nuevas circulaciones a la presencia de los humedales urbanos y a las condiciones topográficas creadas por los rellenos. Y en el punto 12.3, en las áreas consolidadas, el anteproyecto propondrá aberturas o ensanches donde sea conveniente mejorar la conectividad o recomponer el tejido urbano, incorporando donde sea elementos como ciclovías y otras consideraciones de diseño sostenible ambientalmente. Y un punto 13, lineamientos sobre las áreas de valor patrimonial cultural, que se verán con más detalle en la próxima presentación del anteproyecto. En un punto 13.1 indica que el anteproyecto estudiará los antecedentes recibidos en esta consulta pública respecto a inmuebles de valor patrimonial y evaluará la pertinencia de su incorporación, ya sea como inmueble o zona de conservación histórica. Esos son los lineamientos, esos son los términos en que se elaborará el anteproyecto en la etapa 5, de la cual se realizó el trabajo técnico y tenemos la versión, ¿cierto?, preliminar, que pasará a exponer ahora don Pablo Badilla, el consultor experto en el marco del convenio, y que mostrará lo medular, ¿cierto?, lo más importante relacionado con esto, y recordando que son estos términos aprobados, ¿cierto?, en el seno del Consejo Municipal, los que de alguna manera, ¿cierto?, tienen que establecerse ahora a nivel técnico de manera mandatoria en el anteproyecto y finalmente, ¿cierto?, ajustado en el proyecto que se someterá a proceso de aprobación. Con esto le doy el paso, ¿cierto?, dejo de compartir, le doy el paso a don Pablo Badilla. Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan y nos ven por este medio para poder explicar el anteproyecto del Plan Regulador Comunal elaborado justamente sobre la base de los términos en los cuales el Consejo Municipal definió cuáles eran los lineamientos, y como ustedes habrán podido apreciar, no son lineamientos en el aire, sino que están plenamente territorializados, es decir, para cada parte de la comuna de Quilicura hay un lineamiento, hay una intención clara de qué es lo que debiera ocurrir allí. Voy a pasar entonces a explicar primero y a recordar, ¿cierto?, que un anteproyecto o un plan regulador es un conjunto de normas, que son reglas en el fondo, que determina las actividades que se pueden realizar en un terreno, la manera en que se puede construir en ellos, entre otras normas. También define el plan regulador las áreas que serán destinadas a uso público, ya sea para parques o circulaciones, entre otras normas, porque hay muchas más. Pero esto es lo medular que debemos recordar siempre. Es decir, lo que un plan regular hace es poner reglas, ¿cierto? No es un proyecto que vaya a realizar cosas, sino que son reglas para ocupar el territorio. Esto se expresa, este anteproyecto, en un plano, en varios planos en realidad, ¿cierto?, en el cual ve usted aquí el plano principal de zonificación, en el cual entonces se separa el territorio urbano en distintas zonas en las cuales tienen ciertas características y en las cuales las reglas son
también van variando de acuerdo a la realidad de cada sector. Esto acompañado de una ordenanza, que es un texto escrito, ¿cierto?, que se aprueba, en el cual están detalladas estas normas, estas reglas. Es decir, aquí yo puedo encontrar en la ordenanza local, entonces, todas las reglas que pueden aplicar o no a un determinado terreno. El expediente del anteproyecto, que es un conjunto de documentos que fundamentan este plan regulador, el por qué se hace, ¿cierto?, cuenta con estudios especiales, estudios de riesgo y protección ambiental, un estudio de capacidad vial, un estudio de equipamiento comunal, un estudio de factibilidad sanitaria, y también va acompañado de un informe ambiental. Es decir, esta es la documentación que acompaña a todo plan regulador. Los planos que ha generado este anteproyecto, y van a seguir, ¿cierto?, hasta que esto se transforme en un plan regulador, ¿cierto? Por un lado, es el plano de zonificación general, al cual yo ya me referí. Hay un segundo plano que se llama plano de espacios públicos y áreas verdes, el cual muestro en la parte del medio, y hay un plano de áreas restringidas al desarrollo urbano, que también muestra una serie de restricciones en las cuales entonces se basa este asunto. Hay alguien que está rayando, por favor, si pueden evitar hacer eso, si se puede hacer de parte de quien está siendo el administrador del plan, porque hay alguien que está a nombre de Lorena Antimar, está rayando la presentación. ¿Ah? Algo que no Pablo, se sí, debe a hacer. veces pasa con las personas que no se dan cuenta si están en el celular. Así que les pido que por Ya. favor se fijen, Lorena, que es la persona que está sin querer, yo creo, haciendo esas rayas. Voy a ver si las puedo eliminar yo, si no las tendría que eliminar ella, ¿ya? Bueno, vamos a continuar entonces explicando los antecedentes. Primero, decir que un antecedente importante es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, ¿cierto?, del año 94 y su modificación del año 2013, en el cual señala entonces una serie de normas de las cuales Claudio ya se refirió. Hay dos de ellas muy importantes que se mantienen y que este plan regulador no puede modificar. La primera tiene que ver con el uso del suelo de actividades productivas molestas, que son las dos áreas que están en color lila aquí, ¿cierto? Y la vialidad estructurante de nivel intercomunal, que también, ¿cierto?, son elementos que no son modificables por este plan regulador. El segundo antecedente es el plan regulador de Quilicura del año 85, que regula el Pueblo Viejo, la parte antigua de Quilicura, ¿cierto? Estas normas sí son posibles de modificar por este plan regulador. También es importante entender que lo que Claudio señaló con mucho detalle, que son los términos en los cuales se realiza este anteproyecto, fue sometido a un proceso de consulta pública, ¿cierto?, en el cual entonces culminó con un acuerdo de consejo. La estructuración urbana que se propuso en la consulta pública es más o menos la que ustedes ven aquí, digamos, no voy a entrar en detalle de ella, pero si ustedes se fijan en el anteproyecto que se elabora, es prácticamente reconoce y es plenamente coherente con estos términos elaborados aprobados por el Consejo Municipal. Primero, ¿cierto?, el área urbana, entender que el área urbana, ¿cierto?, es todo lo amarillo, excepto el área del Cerro San Ignacio. No podemos intervenir allí. Sí podemos intervenir en el área del plan regulador vigente. ¿Cuáles son los principales elementos? Primero, la vialidad metropolitana. Como yo decía, tanto las vías expresas como troncales que están establecidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago deben mantenerse, y son aquellas que muestro aquí: la Ruta 5, la Ruta 57, Vespucio, Lomar Coleta, San Luis, en fin, y otras que no existen, como la Costanera Norte, el Estero de las Cruces
y aeropuertos. Entonces estas vías vienen de ese plan y deben necesariamente mantenerse. Luego, este plan, por su propio mérito, ya propone vías colectoras, ¿cierto? Dejando las que son de nivel intercomunal y va entonces agregando vías de servicio, vías locales, de manera de poder ir complementando y completando la estructura principal. El énfasis de este plan está en ciertos ejes que estoy mostrando aquí, ¿cierto? Este segundo que está en el mandato de los términos en los cuales debe elaborarse el anteproyecto, que es una nueva vía de sentido oriente-poniente, ¿cierto? Reforzar algunas líneas nuevas, una de borde, por ejemplo, del cerro a todo lo largo del Cerro Renque, el Cerro Colorado, y también algunas medidas también en la zona de Vespucio para poder mejorar todo el tema de la conectividad y lo que allí ocurre en torno a Vespucio. ¿Cuál es la estructura de este plan? Bueno, recordar que un plan regulador, ¿cierto?, se divide en zonas. Cada zona, cada uno de estos colores que ustedes ven aquí, tiene a su interior, en cada color, las mismas normas, pero cada color representa zonas distintas, es decir, la roja es distinta de la marrón, es distinta de la amarilla, etc. Tiene diversas variantes, ¿cierto?, dependiendo y se va adaptando al barrio del cual se trate. Todas ellas son plenamente coherentes con el mandato de los lineamientos establecidos por el Consejo Municipal. Dos estructuras importantes. Primero, ¿dónde se admiten los usos residenciales de vivienda? Prácticamente, ¿cierto?, se admite el uso residencial de vivienda en la zona que actualmente está consolidado, que es hasta donde llega en el límite de Quilicura hacia el norte, ¿cierto?, en la zona de Lo Campino, en la zona central, etcétera, más una franja hacia el norte que no llega hasta el Estero de las Cruces, ¿cierto?, en la cual está destinado como una cierta área de crecimiento del área residencial, y solamente en estas áreas. En el resto, lo voy a mostrar en la lámina siguiente, perdón, cabe señalar que en todas estas áreas el uso no es solo residencial, sino que además equipamientos. Quiere decir esto, que usted puede tener equipamientos de comercio, de seguridad, salud, de educación, en fin, son 10 los tipos de equipamientos, ¿cierto? Todos ellos están en general admitidos al interior de estas zonas, no solo viviendas, ¿cierto? Y hay algunas excepciones particulares que las pueden ver ustedes si se miran en detalle la ordenanza local. Estas áreas donde se admite el uso residencial, ¿cierto?, completan 1.247 hectáreas, es decir, bastante más de las que 200 y tantas, hoy día se agregan 200 y tantas hectáreas de gobierno. El resto de las zonas que estoy mostrando en pantalla no admiten los usos residenciales de vivienda. Por lo tanto, ustedes ven en vacío, en el fondo, las zonas que sí lo admiten y el resto donde no se admite el uso residencial. ¿Qué son estas? Por una parte, usos productivos, que son los que están en color lila, ¿cierto?, que vienen del PRMS, como ya se había señalado, y áreas de equipamiento puro, que son las de colores más claritos, celestes, medios azulinos, ¿cierto?, que pueden haber equipamientos, pero no viviendas, ¿cierto?, y las áreas de color verde que son destinados a parques y plazas, que son de uso área verde. Bueno, el sistema de áreas verdes, que lo muestro aquí, ¿cierto?, que está compuesto por zonas, incluyendo el humedal, ¿cierto?, que son con zonas de parque, más, ustedes no sé si aprecian, al interior del área consolidada hay muchas zonas con un color verde clarito, que son las plazas y parques existentes al interior del área urbana. También, como estructura general, están las zonas de riesgo, ¿cierto?, que se dividen en zonas inundables, que son las de colores azules, ¿cierto?, las zonas que pudiesen haber deslizamientos, que son básicamente en pendientes mayores, en los cerros Colorado, Renca y en el borde del cerro San Ignacio, y también
se ha declarado como área de riesgo, tal como lo decía el lineamiento del Consejo, ¿cierto? Los rellenos del área norte por potencial presencia de contaminantes y también así lo mismo en el área del exvertedero de Renca. Entonces, esta es parte de la estructura. La estructura también se ve condicionada por elementos del aeródromo, que fija ciertas limitantes de altura, la franja adyacente al ferrocarril y las franjas adyacentes a las estaciones, a las líneas de alta tensión. Entonces esos son los elementos importantes. También es un elemento estructurante, ¿cierto? La declaratoria del humedal urbano de Quilicura por la resolución 616 del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, eso también es parte de las normas que tiene este plan regulador. Respecto a los elementos de valor cultural, ¿cierto? Se identificaron, bueno, el monumento histórico, que son las casas de San Ignacio, que eso ya está vigente, ¿cierto?, por monumentos nacionales, y se identificaron los silos de la Villa de los Gulmos, la sede de la Municipalidad de Quilicura, la casona del Fondo Campino, como inmuebles de conservación histórica. Bueno, veamos entonces cómo se van, cuál es el contenido de la zona de la propuesta de zonificación. Primero, ¿cierto?, son estas zonas mixtas en las cuales, insisto, se puede tener usos residenciales con equipamiento, partiendo por la zona central de Quilicura, ¿cierto? No me voy a detener en el detalle, explicar las diferencias entre unas y otras, porque nos llevaría mucho tiempo. Yo les ruego que puedan, una vez que esté disponible esto, en la página web puedan descargar el plano, descargar la ordenanza, descargar la memoria explicativa, de manera que puedan ustedes, a quien le interese, revisarlo en detalle. Pero en general, ¿cierto?, la zona central de Quilicura está dividido en 4 zonas mixtas, ¿cierto?, en las que van variando en ciertos aspectos, adaptándose a la realidad de cada zona. Las zonas preferentemente residenciales, ¿cierto?, que se agregan son 8 zonas preferentemente residenciales. Insisto que siempre se puede tener equipamiento al interior de ellas, ¿cierto? Y en particular es importante comprender que hay 2 zonas que hoy día no están ocupadas, que son la ZH7 y la ZH8, ¿cierto?, que son zonas en las cuales están destinadas al crecimiento para viviendas en lo fundamental, también, insisto, con equipamiento, pero son estas zonas las que estarían destinadas al crecimiento de viviendas de Quilicura. Esto significa agregar 254 hectáreas más o menos de zonas con aptitud residencial y que mostrarían en su cabida máxima, tendrían una cabida de alrededor de 47.000 habitantes nuevos. Valga señalar que el censo, en su estimación, el INE en realidad, en su estimación hecha y publicada, estimó que al año 35 Quilicura podría tener 311.000 habitantes. Sin embargo, los cálculos de lo que esta propuesta hace, si es que se llegase a ocupar todas estas nuevas zonas en su máxima expresión, cabrían solamente 254.000 habitantes. Es decir, habría un incremento entre 44.000 y 47.000 habitantes nuevos, y no los 100.000 que plantea el cálculo del INE. Esta es una decisión importante en los términos aprobados por el Consejo, es decir, destinar solo una parte, una fracción del territorio nuevo, del territorio de la comuna, al uso residencial mixto. Veamos entonces en detalle. Aquí vamos entonces, van ustedes viendo que se va conformando, se van agregando cada una de las zonas, ¿cierto? Vamos agregando en las zonas centrales. Aquí se plantea a lo largo del eje Marcoleta una especie de subcentro para poder acoger
aquello que ya está ocurriendo en la instalación de comercios, etcétera, ¿cierto? Se van reconociendo esos elementos y luego entonces se van reconociendo cada una de las zonas y por eso se diferencian que hoy día ya están ocupadas, digamos, pero que son barrios distintos, por lo tanto, la norma de este plan, las reglas que este plan coloca tienen que ir adaptándose a la realidad de cada uno de los barrios. Entonces, tenemos una zona 1, una zona 2, ¿cierto? En la medida que se han ido creciendo, se ha ido convocando, ¿cierto? La zona 3, que tiene una norma levemente distinta, no son radicalmente distintas, ¿cierto? Todas tienen una altura máxima de edificación de 3 pisos, no nos olvidemos que ese es el mandato, el lineamiento de los términos aprobados por el Consejo, ¿cierto? Hay una zona 4 que está por el área más pegada al ferrocarril, ¿cierto? La zona de lo campino, que tiene características distintas, la zona 6, en las cuales se han edificado, hay algunos edificios, ¿cierto? Y estas que son las zonas nuevas para el crecimiento, la zona 7, ¿cierto? La cual acoge entre medio los proyectos que están hoy día en carpeta, ¿cierto? Proyectos de vivienda, entonces quedarían parte de ellos en la zona 7, hay otro que queda en la zona pintada aquí de amarillo. Entonces, estas serían las zonas en las cuales Quilicura podría crecer. Y por último, la 8, que es de menor intensidad que la anterior. No sé si ustedes se fijan, en la zona 7, ¿cierto? Hay una densidad bruta de 240 habitantes por hectárea con superficie predial mínima de 200. Sin embargo, en la zona 8, que está más cerca del humedal y del estero del parque, el estero de las Cruces, tiene una mucho menor intensidad, ¿cierto? Con prácticamente la mitad de la densidad adaptable y en predios bastante más grandes. Es decir, lo que se espera allí es que eso sea ocupado por otro tipo de viviendas. Vamos entonces a las zonas de uso de equipamiento, ¿cierto? Que no admiten usos residenciales. Esta zona aledaña a Vespucio, recuerden ustedes, estaba en los lineamientos del Consejo, ¿cierto? En la cual dijo que no debería haber vivienda en esta zona, por lo tanto es una zona mixta, ¿cierto? La cual admite prácticamente equipamientos solamente. Luego, estas otras zonas del borde que van quedando, algunos retazos en las zonas de los campinos, ¿cierto? También son mixtas de equipamiento. Dice mixta porque son equipamientos mixtos, tienen distintos tipos de equipamiento a su interior. No siempre todos, pero la mayor parte sí, ¿cierto? Después está el otro mandato que tiene que ver con el borde del Cerro San Ignacio, que también es una zona mixta, ¿cierto? No tiene autorizada o no tendría vivienda a su interior. El estadio, ¿cierto? La zona del estadio, que tiene una norma especial y una serie de elementos que ustedes ven en este color turquesa al interior, que en el fondo se están reconociendo los equipamientos que hoy día existen, entre ellos los colegios, los servicios de salud, etcétera, y algunos de comercio también están en esta categoría. Valga señalar que en el área de crecimiento norte, también el Consejo, en las conversaciones que se tuvieron entre medio, estimó necesario señalar que no solo fueran viviendas, es decir, que no solo se señalara áreas para viviendas, que pudiese ocurrir, ¿cierto?, que solamente hubiera vivienda y no hubieran equipamiento. Por lo tanto, señaló 2 puntos muy precisos, los cuales ustedes ven en pantalla, en los cuales son solamente para equipamientos. Ahí no se pueden poner viviendas, de manera de crear una especie de subcentro o centro donde en torno a estas nuevas viviendas pudiesen estar escuelas, jardines infantiles, establecimientos de salud, comercio, etcétera. Es decir, pudiese ser dotado de todo aquello que necesita la vida urbana y no hacer zonas de vivienda sin nada de equipamiento. También se reconoce el cementerio que está en el camino de los Chevers como
zonas de equipamiento. Y se reconoce también y se propone a los bordes de la avenida del Cerro, es decir, a los bordes del Cerro Colorado y el Cerro Renca, ¿cierto? Unas zonas de equipamiento justamente para permitir esta interfaz con el Parque Intercomunal de los Cerros. También es interesante dentro de esta propuesta que los rellenos, ¿cierto?, que se señalaban en los términos que por su estar con suelo con potencial presencia de contaminantes no podían ser destinados a usos donde en la práctica hubiese permanencia de personas, ¿cierto? Estos también van a ser destinados a equipamientos, aquellos que señala ¿cierto?, el mandato del Consejo. No pueden haber viviendas, obviamente, sobre estos rellenos. También dentro del mandato, en las zonas que no son humedal, ojo, estas zonas celestes que ustedes ven allí, señaladas como ZEQ6, no son parte de los humedales, no están en la declaratoria del Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo están insertas son aledañas y están prácticamente insertas en este humedal. Entonces, a estas zonas se le ha dado una norma tal que puedan haber ciertos tipos de equipamiento compatibles con la protección del humedal y de muy baja intensidad de ocupación. Es decir, aquí no pueden haber grandes equipamientos, grandes cosas, porque justamente son parte del área de amortiguación del humedal y de todo el sistema de áreas verdes. Las zonas industriales exclusivas, muestro aquí, ¿cierto?, que tienen actividades productivas molestas y equipamientos por el mandato del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, no las podemos modificar. Luego vienen las zonas de actividad productiva inofensiva de equipamiento en el sector de los Echevers. Recuerden el mandato de los términos del anteproyecto aprobado, ¿cierto?, que señalaba que esta zona debiera ser destinada a actividades más bien bueno, inofensivas, pero sobre todo de equipamientos, ojalá relacionados con la actividad aeroportuaria. Insisto, no admite el uso residencial, entonces esto es en torno al área de los Echevers. Y quedan dos zonas en torno aquí al exvertedero Renca, ¿cierto?, que también tienen actividades productivas inofensivas de equipamiento, ¿cierto?, por su posición y cercanía al exvertedero tampoco puede tener mucha permanencia de personas. También este plan lo ha hecho es reconocer las plantas, las infraestructuras sanitarias existentes, ninguna nueva, ¿cierto?, son las existentes que están al interior. Esto es importante para poder mantener su operación en el futuro. La propuesta de zonificación obviamente incluye la zona de protección del humedal urbano de Quilicura, ¿cierto?, aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente. Plantea zonas de uso área verde, ¿ya?, que van, si ustedes, no sé si todos lo alcanzan a ver, pero son unas franjas de amortiguación que acompañan ciertos usos que van aledaños al área declarada por el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, la idea es que vaya sirviendo de acompañamiento, ¿cierto?, como área buffer, y también se plantean áreas verdes, zonas de áreas verdes, el trazado de los canales, de manera que aquellos canales que hoy día están allí y que sirven para la evacuación de áreas de aguas lluvias, no sean eliminados, sino que se mantengan en su funcionalidad de conducir las aguas lluvias. Luego vienen las zonas con uso de espacio público destinados a parques y plazas, ¿cierto? La primera de ellas, que es los parques comunales, que son el Cerrillo de los Castros, por una parte, estaba en el mandato, recuerden, el área aledaña al Estero Las Cruces, y esta área que le hemos puesto Parque Colo Colo, que también está incorporado en los términos en los cuales se elabora el anteproyecto. También se ha declarado parque urbano, parque comunal, todo el humedal completo. Es decir, se ha estimado que ese es el uso del suelo más adecuado para el humedal.
Luego, el parque intercomunal también del PRMS, el parque El Mañío, ¿cierto? Y el parque metropolitano de los Cerros de Renca y Colorado, que también nos acompañan. También se acompañan todas las parques y plazas existentes, que aparecen entonces en los colores interiores, y 2 o 3 terrenos con declaratoria de utilidad pública, que son terrenos destinados a plazas y parques públicos, que son de menor cuantía al interior del área urbana. También, y debo nombrarlo, esta área especial arriba del Cerro Colorado, ¿cierto?, donde están las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica, que necesita entonces una zonificación especial. Bueno, aquí les muestro ya, para ir finalizando la exposición, cómo se ve el documento, ¿cierto?, que ustedes pueden bajar a partir de mañana de la página web, ¿cierto?, que es el plano en el cual están señaladas cada una de estas zonas. En la parte, aquí lo agrandamos en la parte derecha, pero están en la viñeta del lado izquierda de su plano, el nombre, el color y la sigla de cada zona. Por lo tanto, ustedes podrán revisar allí, ¿cierto?, dónde está su barrio, dónde está su casa, y ver qué zona, ¿cierto?, es la que les corresponde, y podrán revisar entonces la ordenanza general, cuáles son las normas que aplican a cada una de estas zonas. El segundo plano, el plano de restricciones, muestra, por un lado, ¿cierto?, las zonas de inundación por el desborde del estero Las Cruces. Es importante señalar que esto se ha modelado la situación actual con la infraestructura actual del estero Las Cruces, basado además en una modelación de un periodo de retorno de 100 años que tiene el Plan Maestro de Aguas Lluvias. Por lo tanto, es una situación, por así decirlo, conservadora, ¿cierto? Y que en caso de ocurrir una lluvia de semejante magnitud, todas estas áreas que ustedes ven aquí en color celeste se inundarían. También están señaladas entonces las áreas donde podrían haber deslizamientos, que están en color rojo, ¿cierto? Y en gris las áreas en las cuales se aplicarían entonces las normas referentes a los suelos con potencial presencia de contaminantes. Es importante señalar que cualquier proyecto que ocurra en cualquiera de estas zonas señaladas como R1, R2, R3 y R4, cualquier proyecto que se vaya a hacer arriba de en esos territorios, necesitan demostrar, hay un mecanismo que se llama la aplicación del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y necesitan demostrar cuáles son las medidas de mitigación, cómo lo hace ese proyecto para poder estar allí sin que ocurran desastres. Por ejemplo, si hay un proyecto que está en una zona inundable, deberá entonces demostrar ese proyecto a su propio costo cuáles son las medidas de ingeniería y de otro tipo que toma ese proyecto para que no se vean afectadas las personas, ni obviamente también la infraestructura, los inmuebles que allí se coloquen. Esa es la forma que tiene la Ley General de Urbanismo y Construcciones de operar respecto a estos temas. Y por último, mostrarles el plano de espacios públicos y áreas verdes. Todo esto que ustedes ven aquí, incluyendo el humedal, ¿cierto?, tienen declaratoria de utilidad pública, y eso lo voy a explicar en detalle qué significa. Hay algunas de ellas, como el Parque Intercomunal Metropolitano, que son los Cerros del Renca, que ya tienen declaratoria de utilidad pública vigente, ¿cierto? Las plazas al interior del área urbana son bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Hay varias de ellas que ya son bienes nacionales de uso público. El resto, incluyendo el humedal, van a tener declaratoria de utilidad pública, por lo tanto van a pasar a ser terrenos públicos una vez que ellos se expropien. Lo importante de este plano es que ustedes ven aquí todo aquello que va a estar destinado a espacios públicos con el transcurso de los años. Esto no es que se haga de un día para otro. La declaratoria sí entra en vigencia en el mismo momento, solamente que su materialización puede tomar varios años.
voy a agregar algunas consideraciones normativas respecto a la formulación del anteproyecto. Primero, ¿qué son los espacios públicos y áreas verdes? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones señala en su artículo 2130, dice, el tipo de uso de espacio público, que es todo lo que señalábamos en el plano anterior, se refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas en su calidad de bienes nacionales y de uso público. ¿Ya? Que es distinto al tipo de uso área verde que está regulado por el artículo 2131, porque el uso área verde, definida el instrumento de planificación territorial, se refiere a las parques, y aquí es donde viene la confusión, a las parques, plazas y áreas libres destinadas a área verde que no son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario. Y si ustedes se fijan de esta redacción, tampoco están destinados a que sean bienes nacionales de uso público. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, si hay un lugar en el cual se le pone el uso área verde, ella no va a estar destinado a ser de uso público. ¿Se recuerdan cuáles de ellos eran? ¿Cierto? Las franjas aledañas al humedal que yo señalaba, ¿cierto? Los canales también los señalé que podían ser de uso área verde, pero que no están destinados a área pública, sin embargo, no se puede construir sobre ellas, ¿cierto? Siguen manteniéndose en manos del privado. Entonces sigamos con aquello que es público, que queremos que sea público, el tipo de espacio, de uso espacio público. ¿Cuándo va a ser espacio público? Si no lo es, ¿cierto? Allí se aplica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dice, decláranse de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planes reguladores comunales y los planes reguladores intercomunales. Es interesante porque el intercomunal de Santiago declaró el Cerro Renca y el Cerro Colorado como utilidad pública hace muchos años, en el año 94. ¿Ya? Lo que pasa es que no se ha materializado, por lo tanto, no está en posesión pública, pero tiene esta declaratoria. Entonces, terrenos destinados a circulaciones, plazas y parques, ¿cierto? Incluidos sus ensanches en las áreas urbanas. Es decir, se declaran todo aquello que está en este plano que yo le dije que era plano de uso de espacio público, porque ahí están señalados las plazas, parques, ¿cierto? Y las circulaciones, es decir, vale decir vías, ¿ya? Todas ellas entonces tienen declaratoria de utilidad pública, ¿ya? Si alguien está en un área con declaratoria de utilidad pública, que en el área en Quilicura hay muchos terrenos, ¿cierto?, del área norte, ¿qué se puede hacer allí? Bueno, insisto, entre tanto no se proceda a la expropiación, sigue en manos privadas. ¿Qué puede hacer el privado allí? Dice, si a la fecha de la declaratoria existieran construcciones, no podrá aumentarse su volumen, salvo algunas excepciones. No obstante, ¿cierto? Si en caso fortuito de fuerza mayor las construcciones existentes experimentaran daño o queden inutilizables, por ejemplo, un terremoto que las eche abajo, un incendio o algo así, podrá autorizarse su reconstrucción hasta completar el volumen que tenía, siempre que hubiera contado con permisos restrictivos y con permisos respectivos. Es decir, cualquier construcción que tenga permiso al momento de la declaratoria podrá reconstruirse si es que sufre daño, ¿ya? También, en el caso de las viviendas que existan allí, podrá aumentarse su volumen o reconstruirse hasta 2 pisos de altura, siempre que tenga permiso, ¿ah?, vigente. Entonces, ¿cuál es la excepción, la otra excepción que tiene este asunto? El artículo 62, ¿cierto?, señala que si hay alguna edificación actividad que tiene por objeto, que quiera hacer mejoras, que tienen por objeto mitigar los impactos ambientales, es decir, hacer mejoras para mitigar impactos ambientales,
provocar mejoras, lo puede hacer. También, entonces, lo indica este artículo 62. También se señala que se pueden hacer construcciones de vivienda hasta 2 pisos, ¿cierto? Y también, y esta es la otra excepción, la que está en la letra C, y está en el artículo 121, si una persona que está en esa zona decide o quiere construir y la Dirección de Obras Municipales le autoriza, podrá construir siempre y cuando haga una escritura pública que dice que no va a ser indemnizado, que acepte que en el caso que construya esto nuevo, ¿cierto? Que no debería, pero que lo puede hacer, no le van a pagar lo nuevo. Solamente en el momento de la expropiación se va a tener como que allí no existía nada. Entonces, eso es lo que ocurre allí. También es importante señalar que este artículo 2130, respecto del tipo de uso de espacio público, la municipalidad puede autorizar determinadas construcciones, entendiéndose que éstas mantendrán el carácter de áreas verdes y parques. Y aquí hay 2 elementos importantes. Primero, tiene que tratarse de edificaciones con destinos complementarios al área verde, y muestro inmediatamente qué significa estilo complementario al área verde. Son construcciones complementarias a la recreación que no generan metros cuadrados construidos, tales como pérgolas, miradores, juegos infantiles y obras de paisajismo, así como otro tipo de construcciones de carácter transitorio, tales como kioscos. Es decir, eso se puede hacer. Pero también agrega el segundo vocablo, o destinadas a equipamiento. Por lo tanto, en un área, en un tipo de uso de espacio público, ¿cierto? También puede destinarse a equipamiento. Y no olvidar que las clases de equipamiento son científico, comercio, cultura, deporte, educación, esparcimiento, salud, ahí dice salud, seguridad, servicio y social. Por lo tanto, en un espacio público, siempre que la municipalidad lo autorice, ¿cierto? También podrían hacerse edificaciones con algunos de estos destinos, siempre que, según el título 2, no se use un 5% más, o más allá de un 5% del área de parque. Valga señalar que esta norma entonces aplica al humedal y a toda la zona norte, ¿cierto?, declarada como parque, que son tipos de uso de espacios públicos. ¿Ya? Bueno, hay otros elementos ahí importantes. En el humedal es importante entender que la ley 21.202, ¿cierto?, también pone normas respecto a lo que se puede hacer, ¿cierto? Y por un lado modifica la Ley General de Base del Medio Ambiente, y estos títulos que ven ustedes aquí no los voy a explicar en detalle, pero lo que hace es obligar a cualquier proyecto que se haga sobre una área declarada como vulnerable urbano a que ingrese al sistema de impacto ambiental, no puede obviarse, ¿cierto? Y también pone algunos elementos que tienen que ver con que no se pueden realizar obras o actividades que puedan significar la alteración física o química de los componentes bióticos y sus interacciones en los flujos ecosistémicos de los humedales. Es decir, coloca dentro de la ley de medio ambiente una serie de requisitos, ¿cierto?, de manera de procurar que no se afecten estos humedales. También esta ley 21.202 agrega a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto?, la obligación aquí en el título 60 de que el instrumento de planificación territorial debe incluir los humedales urbanos existentes de cada escala, ¿cierto?, en calidad de área de protección de valor natural, cosa que este plan ya lo ha hecho, ¿cierto?, para efectos de establecer las condiciones bajo las que deberán otorgarse los permisos de urbanizaciones o construcciones que se desarrollen en ellos. En este caso, entonces, este plan, ¿cierto?, tomando esta modificación del artículo 60, lo que hace es decir, esta área urbana del humedal urbano de Quilicura, ¿cierto?, va a ser un bien nacional, va a ser un parque
comunal, ¿cierto?, como espacio público, y por lo tanto aplican todas las normas que he señalado con anterioridad. Bueno, hay dos normas complementarias que es importante que la comunidad también entienda que ocurren en los planes reguladores y que son normas que están hoy día en la legislación. La primera de ellas es el artículo 264 del 264 al 262 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que se refiere a conjunto armónico. Un conjunto armónico es básicamente un proyecto que se hace en un terreno, ya sea de 5.000 metros o de 2.500 metros, ¿cierto? La ordenanza pone condiciones de dimensión, condiciones de uso y localización, pero lo importante aquí es que son terrenos relativamente grandes, ¿cierto? O que constituye una manzana existente y le permite hacer algunos cambios a la norma que hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, si se cumplen ciertos requisitos, ¿cierto?, se podrá acceder entre un 30, dependiendo cada caso, a un 50% del coeficiente de constructibilidad. Eso quiere decir que puede construir más metros cuadrados, y también le permite exceder hasta un 25% de la altura máxima establecida por el plan regulador. Entonces, como este plan regulador señala que la altura máxima son 3 pisos, ¿cierto? Si un conjunto armónico se hace, probablemente con este artículo va a poder hacerlo de 4 pisos. Entonces, nadie se sienta, ¿cómo se llama?, sorprendido porque de pronto, como si el plan regulador decía que era 3, ahora hay un proyecto de 4, es porque se está aplicando esta norma. Esta norma es de vigencia general, no se puede, el plan regular no puede decir que no se aplique, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. El segundo tiene que ver con el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, ¿cierto?, en el cual también le da ciertas atribuciones a los conjuntos de viviendas económicas, ¿cierto?, en los cuales hay ciertas normas del plan regulador que no aplican, pero por ejemplo las densidades las pueden aumentar en un 25%, y también pueden llegar a los 14 metros, es decir, 4 pisos, aún en una zona que el plan regulador diga que es de 3 pisos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la comunidad comprenda estos dos artículos que no, insisto, el plan regulador no puede decir que no se apliquen, se aplican de sí o sí. Y bueno, con eso yo termino, Claudio. Espero que les haya servido, que hayan aclarado, hayan entendido cómo está formulado este plan regulador. Y bueno, yo en lo particular los espero el día sábado también presencial, aquellas personas que pueden irnos, ahí nos conocemos en forma personal y podemos entonces atender cualquier duda, atender sus opiniones, sus sugerencias. Las vamos a registrar ese día, ¿cierto? Vamos a poder verlas con detalles sobre planos en papel, digamos, no solo de manera virtual. Y bueno, te dejo entonces, Claudio, con la palabra. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Pablo. Preguntar también si está la directora Yana Dasme también, por ahí. ¿Sí? Aquí Ok, estoy, Claudio. ahí está, perfecto, muchas gracias. Bueno, la verdad ha sido una exposición ahí complementaria. Recordar en definitiva, ¿cierto?, que esta información es una información que desde este momento también se hace público, se hace pública y se va complementando considerando que el anteproyecto entra con estos ajustes para que dentro de la etapa 6, que es la etapa final de formulación técnica del plan regulador, nos permita, ¿cierto?, también con el acompañamiento y la participación que ha habido durante todo el proceso de ustedes, poder tener un proyecto disponible, esperamos a fin de año, ¿cierto?, para poder después someterse al proceso, ¿cierto?, de aprobación legal que corresponde. En ese sentido, ¿cierto?, reiterar también lo que dice Pablo, dejarlos invitados y motivarlos, ¿cierto?, para que acompañen en las actividades que vienen, incluyendo la del sábado, directora. Claudio, sí, antes de que finalice, hay una pregunta que escribieron a través del chat y que yo creo que sería bueno Perfecto. que pudiésemos
contestarla porque es la única pregunta que dejaron. La pregunta es de Aníbal Rojas y él pregunta cómo se resguarda la recolección de aguas servidas con el crecimiento proyectado en terrenos habilitados como habitacionales. Lo mismo respecto a las salidas y congestiones por proyectos de crecimiento habitacionales. Perfecto. ¿Ya? Don Pablo, también lo escuchó, ¿no? Sí, cómo no, sí lo escuché, sí. Perfecto, que es un tema recurrente y le puedo también dar la palabra ahí para que complementemos. Perfecto. Bueno, primero decir que el plan regulador no hace proyectos, ¿sí? Yo eso lo recalqué al principio, es decir, aquí el plan regulador lo que hace es ver que efectivamente exista alguna posibilidad de resolver los temas de saneamiento de aguas servidas, y no cabe duda que es posible. Eh, el plan regulador no hace las gestiones ni resuelve los problemas, por así decirlo, empresariales que hay respecto de estos problemas, pero desde el punto de vista técnico no hay ninguna dificultad para que la recolección de aguas servidas se haga, ¿sí? Entonces, eso es una materia que queda fuera del plan regulador en cuanto a su ejecución, digamos, ¿sí? Pero desde el punto de vista técnico no hay ninguna dificultad para que eso ocurra. Eso respecto a las aguas servidas. Obviamente, conociendo los temas de Quilicura, ¿cierto? Están, ¿cierto?, los temas si hay plantas nuevas o no hay plantas nuevas, o se recurre a los servicios que hoy día existen, que tienen, probablemente tienen la capacidad para poder absorber el crecimiento urbano. Eso, generalmente hay un problema más bien de tipo empresarial, o de costos empresariales al respecto, pero insisto, eso no lo resuelve el plan regulador. Respecto a la vialidad, sí, este estudio tiene una simulación de capacidad vial, y todo indica que con las vías propuestas no hay mayor inconvenientes. Es importante señalar que aquello que hoy está saturado, como por ejemplo los bordes de Vespucio, la salida hacia Vespucio, etcétera, no va a cambiar radicalmente porque el plan regulador incorpore nuevos flujos. Pero también hay que entender de que este plan, y lo mostré yo, también incorpora nuevas vías transversales de manera de poder tener nuevas conexiones hacia el oriente, ¿cierto?, hacia la ruta 5, hacia la ruta 57, de manera de poder llegar hasta allí, y también considerar que esperamos todos, ¿cierto?, se vayan mejorando el uso del transporte público. De hecho, el metro probablemente se espera que a muchas personas las haga desistir de usar el auto, y probablemente sea mejor o más conveniente usar el metro, mejorar los sistemas de buses, ¿cierto?, la electromovilidad, también por el ancho que se están proyectando las vías, ¿cierto?, se puede mejorar el sistema de ciclovías, de manera que a lo mejor al interior de la comuna se promueva entonces el uso de modos alternativos, ¿cierto? Y también recordar que existen proyectos de mejoramiento, bueno, en torno a Vespucio, el nuevo túnel que está por ahí en carpeta de Los Ruiz, que también se supone va a ayudar a mejorar lo que ocurre allí. Este plan regulador en detalle, ¿cierto?, propone, si ustedes lo miran en detalle después cuando bajen los planos, que entre San Martín y en el fondo la ruta 5 propone un ensanche, unas vías paralelas a la Américo Vespucio, a lo que es de la concesión. Dos vías paralelas nuevas, de manera que exista mayor espacio público para resolver no solo los problemas viales, sino que también los problemas de circulaciones peatonales. Se pueden poner ciclopistas, ciclobandas, en fin, se pueda usar ese territorio de una manera más amigable y propender entonces a lo que llamaba, ¿cierto?, este mandato del Consejo, de poder recomponer la relación
entre la parte norte y la parte sur de los Campos. Eso es lo que yo puedo agregar, Claudio. Claudio y Pablo, tenemos 2 preguntas más, así que les voy a hacer la primera para que la contesten cortita y luego la otra es más larga, ¿ya? Esta es de Cristian Villagra y pregunta, dice, Plan Regulador Comunal, las infraestructuras de iglesias fueron consensuadas en la zona expuesta, dado que hay lugares donde se concretan en demasía, ejemplo calle Las Violetas, ¿ya? O sea, esa es su pregunta, si está normado instalar este tipo de infraestructura. Ok. A ver, hacer una palabra al principio, ¿cierto? Que me puede complementar Pablo ahí también, que dice relación con las iglesias. Las iglesias es un tipo de equipamiento que calza con una subcategoría de este gran uso de equipamiento, ¿cierto? Que es de culto y cultura. Es un destino de ciertos recintos, ¿cierto? Que están distribuidos en el territorio. Por lo tanto, de alguna manera, como equipamientos, están asociados precisamente al desarrollo de áreas que son preferentemente habitacionales, pero también aquellas áreas mixtas en particular, en donde se complementa, son equipamientos que complementan la función de residir, que acompañan de alguna manera, ¿cierto?, a la vida diaria a través, ¿cierto?, de lo residencial. Eso, primero que nada, en términos normativos. Desde el punto de vista del diagnóstico, claro, también se identifican este tipo de equipamiento, son equipamientos preexistentes, entonces en ese sentido, a partir del reconocimiento de la preexistencia, ¿cierto? Lo que se hace en definitiva también es, primero que nada, reconocer esa situación y a la vez también ver en qué momento, compararlo con los términos de planificación que indican que sí es posible planificar con zonas mixtas. Las zonas mixtas, en ese sentido, por su naturaleza, acompañan lo residencial con la mayor cantidad de tipos de equipamiento, con algunas excepciones cuando se consideran muy dañinas, en definitiva, ¿ya? Pero el plan regulador también, y aquí a lo mejor Pablo me va a complementar, en lo fino, digamos, llega fundamentalmente a los usos de suelo en su subcategoría, ¿ya? Prohibiendo también eventualmente algunas excepciones, pero en general en las zonas mixtas eso está, digamos, contemplado, como que acompañan la función de residir. ¿Pablo? Sí, solamente complementar diciendo que el plan regulador es una política pública, por lo tanto, tiene que ser transparente y tiene que ser, no puede ser arbitraria, es decir, sería poco conveniente restringir algún uso específico sin fundamento, ¿no? Eso ocurre en todas partes. Digamos que el Consejo finalmente quien aprueba estas reglas, estas normas, ¿cierto? Debe velar porque esto sea una política pública y no incurrir en arbitrariedades, digamos, ¿no? Por lo tanto, en general, eh, a menos que sea un tipo específico de equipamiento indeseable para algún barrio, en general están todos los tipos permitidos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, hay un equipamiento de salud eh, que, que generalmente la gente no lo quiere en su barrio. No sé si se les ocurre cuál es, pero es el de cementerio, por ejemplo. Entonces, ustedes verán si revisan la norma que probablemente en casi todos los barrios estén permitidos todos los equipamientos de salud, pero en la columna de prohibido va a estar el cementerio, ¿ya? Lo mismo ocurre con el equipamiento de seguridad. Va a estar todos los elementos, todos los equipamientos de seguridad permitidos, excepto cárcel, que la gente tampoco quiere en su barrio una cárcel, ¿sí? Entonces esa es la manera que tiene de operar el plan regulador. Permite usos, permite actividades específicas y a otras las prohíbe. Entonces valga la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere prohibir en su barrio? Eso podemos conversarlo también, recogerlo, digamos, cuando entreguen sus opiniones y sus aportes. Ya, miren, tenemos 3 preguntas más que hicieron a través del chat. Les voy a leer la más larga que es ahora, les leo luego las otras 2 y con eso cerramos. Cualquier otra duda o consulta que tengan las y los participantes, les pedimos que la reserven y el día sábado la hagan en el taller presencial que vamos a tener.
Ya, la pregunta a continuación es de Germán Salazar. Y él dice, ¿de qué forma el plan regulador va a asegurar el artículo 3 de la Ley de Humedales Urbanos? 2. Dice, mantención de la conectividad biológica de los humedales urbanos se propenderá a evitar la fragmentación de hábitats, promoviendo acciones que permitan mantener y cuando sea posible mejorar la conectividad biológica en y entre humedales urbanos adyacentes. Ese es el inciso al que él está apuntando. Las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las edificaciones que se pretenden emplazar en humedales urbanos, así como los procesos de planificación, diseño y construcción de infraestructura que pueda afectar al humedal deberán ser compatibles con la mantención de la conectividad biológica, su estructura, funcionamiento y la conservación de hábitat en estos humedales, lo que deberá ser establecido en los instrumentos de planificación territorial respectivos. ¿Respondo yo, Claudio? Sí. Sí, por favor. Bueno, Okay. lo expliqué yo en la presentación, justamente, que todo el humedal, ¿cierto?, está rodeado de actividades que son compatibles con ese uso. No hay ninguna parte del humedal que esté adyacente con alguna actividad que pudiese poner en peligro. Es decir, ustedes ven que toda esa área norte en general, ¿cierto?, tiene usos compatibles con esta protección. La norma, ¿cierto?, y lo expliqué yo en detalle, que se encontró para el uso del humedal es el de espacio público, y lo expliqué en detalle. El plan regulador no hace proyectos, no interviene en proyectos que pudiesen eventualmente tener alguna intervención. Para eso opera la ley de medio ambiente. ¿Estamos con esa pregunta, Claudio? ¿Tú quieres complementar algo? No, Sigo así entonces. funciona la planificación, sí. Perfecto, sigo entonces. Cristian Villagra vuelve a preguntar, ¿lugares con pertinencia cultural solo se ve en este anteproyecto lo patrimonial y que según exponente se evaluará cuál corresponderá a esa característica? ¿Quiénes compondrán esta tarea? ¿Profesionales, vecinos? Perfecto, solamente hacer una introducción, ahí también para que nos acompañe don Pablo, ¿cierto? En la formulación del anteproyecto. Claro, desde el punto de vista patrimonial, al igual que las áreas de valor natural, esta es la otra categoría que tiene que ver con lo cultural. Lo cultural, desde el punto de vista del diagnóstico, también se identifican ciertas, eventualmente, zonas con potenciales de conservación o inmuebles, que es mucho más tradicional, ¿cierto? Inmuebles se refiere a algún predio con alguna construcción, algún recinto que pueda tener ciertas características. Señalar también que desde el punto de vista de la planificación hay una forma, hay una metodología de poder evaluar aquellos, ¿cierto?, que puedan ser identificados. ¿Ya? Esa tarea se realiza y se realizó durante el anteproyecto también. Y los resultados de alguna manera también van arrojando lo que finalmente va a quedar dentro del anteproyecto, ¿ya? Con los ajustes pertinentes. Pero hay que señalar también esto, digamos, para no dar una referencia, una instructivo y unas formas de metodología que se aplican en la evaluación y tienen que cumplir esa evaluación para que de alguna manera puedan ser consideradas en esas características. Don Pablo. Ahí prendo el micrófono. Sí, recordar que el plan regulador actúa sobre los terrenos y los inmuebles, no sobre otros aspectos de la vida del ser humano. Por lo tanto, durante todo el proceso de diagnóstico y hasta el trabajo de ahora en las actividades participativas, han surgido algunas ideas, ¿cierto? Y fueron tomadas, ¿ya? El resultado de lo que hay hoy día, que son estos 3 inmuebles de conservación histórica, fue resultado de eso. Nosotros no tenemos mayor información de otro tipo de inmueble que pudiese tener algún tipo de protección de ese orden. Así que si hay algo de eso, por favor, háganlo saber. Y bueno, se conversará con el equipo municipal a ver si se amerita o no llegar a alguna categoría de conservación.
Muchas gracias. Y la última pregunta la realiza Miguel Mora. Consulto. Si hubiera un pueblo artesanal, más cocinería tradicional, con patio de comida, construcciones de administración y playa de estacionamiento, ¿se podrían considerar conjunto armónico e integrar al sector de equipamiento adjunto al Parque Cerrillo de Locastro y Humedal entre estos y la carretera Los Echevers? Y vincular lo anterior a fomentar lo turístico-cultural, entre otros, considerando la cercanía con el aeropuerto. Esta es la última pregunta, Claudio y Pablo. Ok, perfecto. Bueno, también a propósito de la comuna, como mencionó un lugar específico de la comuna, y lo voy a complementar con don Pablo ahí. Bueno, señalar en primer lugar que se hace una descripción de ciertos elementos eh, que van más allá de, en particular, un recinto propiamente tal o un predio. Son ciertas actividades que se realizan, ¿cierto?, conforme a lo que describe. Ya conectado con un poco la respuesta que dio don Pablo anteriormente, que hizo relación fundamentalmente con edificaciones, ¿cierto?, o con recintos que puedan cumplir ciertas características, sobre todo, por ejemplo, en el área patrimonial. Pero no obstante, como la pregunta tiene que ver con conjunto armónico, hay ciertos requisitos que están establecidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que deben cumplirse, ya a lo menos uno de ellos, para que sea considerado un posible conjunto armónico y obtener su tramitación conforme a eso y los beneficios que se establecen en la norma, ¿no? Como lo mencionó también durante la exposición don Pablo. Eso es, de alguna manera, cierto, lo que podría ser considerado como conjunto armónico. ¿Algo quiere complementar usted, don Pablo? Sí, claro, efectivamente que el conjunto armónico no tiene que ver con eh, una expresión cultural o una expresión visual o arquitectónica, sino que tiene que ver con aprovechar normas específicas para obtener beneficios de altura y de constructibilidad, básicamente. Entonces, no tiene que ver con el cómo es ese conjunto. Entonces, eso se logra cumpliendo ciertas condiciones. Ahora, no sé si la persona que pregunta quiere lograr esos beneficios o se trata, más bien tiene una idea distinta. Pero eso es. Gracias. Bueno, esa era la última pregunta. Les damos las gracias a todas y todos por haberse conectado el día de hoy y haber estado esta hora y media de exposición y respuestas acá. Tal como decía Claudio y Pablo, los dejamos cordialmente invitados para que puedan participar del taller presencial este sábado a las 17 horas en la Escuela Luis Cruz Martínez. Así que eso, no sé si Claudio o Pablo, ustedes quieren dar alguna palabra final. Muchas gracias. Agradecer la participación de todos y dejarlos invitados para acompañarnos para tener nuestro instrumento al breve plazo. Todo es perfectible, ¿cierto? Pero es importante que la comuna pueda tener también su instrumento para que dé más certidumbre respecto a la planificación comunal y el ordenamiento del territorio en general. Así que muchas gracias a todas las vecinas y vecinos, a todos los presentes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Directora, usted puede parar de la grabación, ¿cierto?